corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos al capítulo 35 del libro de Génesis, la enseñanza de hoy, 35 y 36, donde ya veremos el cierre de la vida de Isaac y al cierre de un ciclo, de una etapa de la vida de Jacob y de su familia. Vamos a orar y a arrancar con el comentario. Padre Celestial, te agradezco por la enseñanza de hoy, por hablarnos al corazón todos los días y por no abandonarnos. Enséñanos con todas estas historias que tengan lugar en nuestro ser. Te lo rogamos. Amén. Capítulo 35 dice así. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, quédate allí, haz allí un altar a Dios, el que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bien, hasta ahí. ¿Dónde estaban antes de esto? ¿Previo hasta dónde estaban? Esta mañana lo vimos. En Siquem. Siquem. ¿Listo? ¿Qué pasó con la historia de Siquem? Todo salió terrible. Todo salió mal. Todo salió mal. Vengan la... ¿Cómo se llamaría esto? Un acto de deshonra contra una hermana de los hijos de Jacob, es decir, contra Dina. Y esto termina en una venganza terrible, donde hubo una masacre cometida por dos hijos de Jacob, Simeón y Leví. Masacraron a los varones, robaron todo, ¿cómo se llama esto? Tomaron como botín las pertenencias de ellos y se tomaron a sus mujeres y a sus hijos como siervos. Lo que hizo que Jacob quedase como en una completa deshonra dentro del pueblo. Así que lo que hizo el Señor fue decirle a Jacob, pues vete de ahí, ¿no? Entendemos por qué el Señor le dice que se vaya, dado que, ¿qué pasaba con Jacob? ¿Qué pasaba con Jacob antes de irse para Betel? Él vivía allá, él vivía en Siquem. Recordemos que el capítulo decía que él compró ese terreno y se estableció allí. Pero después de esto, imagínense. ¿Cómo? Si no hubiera pasado eso, se hubiera quedado. Sí, seguramente se hubiera quedado ahí, pues él había comprado ese terreno para vivir ahí. Pero Siquem es Canaán, o sea, estaba en la tierra ya había llegado. Y él vio bien, seguramente, quedarse ahí. Pero después de este evento, de hecho, en donde vivía su padre, que es Hebrón, también era tierra de heveos. O sea, estaba en la zona de su padre. Entonces el Señor dice en el capítulo 35 que suba a Betel, al lugar donde ya le había aparecido el ángel anteriormente, ¿no? Si recordamos la historia, antes de que Jacob se fuera para donde Labán, su suegro, su posterior suegro, y tomara a sus esposas, antes de todo eso, cuando él huye de casa y se va, él pasa por un lugar que luego se llamaría Betel. Entonces Dios le dice, levántate y sube allá, quédate allí, haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Está haciendo referencia a esa historia. Recordemos rápidamente qué pasó en esa vez, cuando el Señor le aparece allí en Betel, en el capítulo 28. No, ese es en Betel, perdona. Ese es en el capítulo 28. Donde decía allí que saliendo de Berseba hacia Harán, en cierto lugar se quedó dormido y tomó las piedras y la utilizó como una almohada, y allí soñó una escalera que iba hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban. Y cuando él se levantó, dice aquí que, perdón, cuando él escuchó una voz, ¿cierto? En el versículo 13, que dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac, y de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertando Jacob, dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar, yo no lo sabía,
y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y él tomó la piedra y con ella eh, la alzó por señal y derramó aceite en ella, ¿cierto? Y ahí él le cambia el nombre y la llama Betel. Y hace un voto. Si Dios va conmigo y me guarda en este viaje en que voy, me da pan para comer, vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, de todo lo que me dieres del diezmo apartaré parte. Entonces él hace un juramento de que si Dios le preserva en ese viaje y lo regresa hasta su tierra, preservándolo aún, a él y a su casa, entonces él dice, él será mi Dios. Y como lo mencionamos esta mañana, pasan muchas cosas. Después de más de 20 años, él regresa a esa tierra y logra también salir en paz con su hermano Esaú, de quien había tenido que huir. Pero se mete en un gran conflicto con los cananeos por causa de sus hijos. Así que entendemos por qué Dios lo regresa a Betel. ¿Por qué lo regresó a Betel? Seguramente para recordarle ese pacto, ese compromiso. ¿Cuál? Yo tengo un juramento contigo y tus ancestros. Como quien dice, porque recordemos cómo cierra el capítulo anterior. Él dice, le dice a sus hijos en el capítulo 34 al final, ustedes me han turbado, me hacen abominable a los moradores de la tierra. El cananeo fereceo y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Cómo terminó Jacob? Pensando que sería cortado, que sería destruido. Así que aquí viene el sentido de por qué viene el capítulo 35 diciendo Dios los llevó a Betel. Le dijo sube a Betel. Es para recordarle que por más de que tuviese 1000 enemigos y aunque hubiese motivos para su destrucción, había un juramento por medio del cual sería preservado, no por su gran destreza, su gran fe o la de sus hijos, sino por la misericordia de Dios. Así que seguimos insistiendo en un punto y de lo que Jacob conoció acerca de Dios, que mencionamos esta mañana. ¿Qué fue lo que Jacob conoció de Dios en muchas oportunidades? Su misericordia. Vamos a ver. Dice en el versículo 2, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y movad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Tremendo. Como mencioné también esta mañana, Jacob por primera vez pretende acercar a su familia, o se manifiesta esto en la escritura, acercar a su familia al Dios de sus padres. Tanto así que toma una decisión que no es mencionada antes. ¿Cuál es esa decisión? Quitar los dioses de su familia. Lo que evidencia que pues solamente Jacob tenía el conocimiento o más allá del conocimiento tenía una relación con el Dios de Abraham. Pero sus hijos, sus esposas, muy probablemente tenían entonces otra forma, otra costumbre. Y aquí viene la importancia de entender de dónde heredamos las costumbres. A ver, ¿por qué tendrían otros dioses estos hijos o esta casa? ¿Por qué? Rápidamente. Pues porque las hijas de Labán, pues ellas no procedían directamente de Abraham, es decir, ellas tenían una vida ya en Aram antes de que fuesen traídas y por lo tanto tenían los dioses de su padre Labán, en sus creencias, su cultura. Y además se menciona que cuando Jacob sale de esa tierra, Raquel se lleva debajo de sus vestidos guardados unos ídolos. Así que era muy devota y de vestido esta chica, ¿no? Y se trajo sus dioses, y si los guardó es porque ¿qué? Pues porque les tenía devoción, y muy probablemente entonces los hijos ¿qué? Pues también, porque aquí vemos algo muy interesante, y es que las costumbres, muchas veces, en torno a la creencia religiosa y a las creencias ideológicas y una gran cantidad de cosas, se heredan mayormente desde la madre, porque es la que lo cría a uno. Ella generalmente es la que lo acompaña a uno pues en el desarrollo, en el aprendizaje. Las madres, por lo menos en esa época, eran demasiado importantes para el desarrollo
de identidad de una nación, más bien para la preservación del desarrollo de una nación. Y no así generalmente los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no tanto esto, pues porque los hombres tenían una actividad eh, así como hoy en día o como recientemente, muchas veces un poco más desprendido del hogar y se dedican puntualmente al sustento, a la casa, a la guerra. Así que, bueno, aquí rápidamente pues vemos que no se menciona que Jacob, pero sí que su familia tenía dioses. No sabemos si Jacob, además de Yahweh, hubiese buscado otros dioses, pero el texto no lo menciona y por lo tanto rápidamente podemos descartarlo. No se cree que Jacob hubiese tenido también estos otros dioses, por razón simple. Primero, porque él vivió con sus padres, es decir, si estamos hablando de cultura, pues él no creció con otros dioses. Y segundo, porque cuando él va por las que serían sus esposas, él sí vive allá unos 21 años, lo que nos da a entender que no solamente ellas ya tenían unas creencias, sino que sus hijos, por lo menos, se criaron con esas mismas creencias de allá. No sabemos qué Jacob les haya podido aportar o decir extra, pero lo que sí vemos es que aquí sí les va a decir, bueno, vamos a subir a Betel, pero estos dioses que ustedes tienen se me quedan acá. Vamos a hacer, digamos que por primera vez en esta casa se menciona algo como el monoteísmo, ¿no? La creencia de un solo Dios. ¿Y cómo se implementa el monoteísmo acá? Como una instrucción de padre hacia su casa. Levantémonos, subamos a Betel, haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que andaba. Él dice, hay un Dios que ustedes no conocen, pero yo sí, porque en el día de mi angustia yo lo busqué y Él me respondió y me ha preservado hasta este día. Por eso, con certeza, sé que Él es. Y aquí viene un principio muy importante. Si nos fijamos en las historias de los hijos, generalmente están muy desprendidos de Dios. Y es verdad. Y vemos a hombres muy poderosos en el conocimiento, en el temor de Dios, y los hijos como por su lado. Y a veces uno dice, pero es que ¿por qué no le enseñó a sus hijos? La pregunta, ¿será que no le enseñó? A veces se asume como que nos enseña, pero la verdad es que vemos es que tiene que haber una, una relación no enseñada, sino más bien vivida entre Dios y una persona. Pero también vemos que un padre tiene que insistir en esto. Es decir, parte de los padres, de las madres, decirle a sus hijos, vamos, subamos al Dios de Israel. Vamos hacia Él, vamos, dejen sus ídolos. Así que a mis hijos les insistiré toda la vida, hijo, hija, busca a Dios. Deja tus ídolos, deja tus, digamos que tus prioridades que no te dejan avanzar y ve hacia el Dios de Israel, quien sea tu prioridad, y entonces lo verás como yo lo he visto. Y eso es lo bonito, que después de los años uno lo aprende a ver, a conocer, y uno ya no necesita que alguien lo convenza de nada, uno no necesita que alguien le diga, ven y conoce a Dios, porque uno le conoce. Y eso es lo que uno quisiera que los hijos entendieran, porque termina siendo como un ídolo más, una estatua más que uno lleva ahora en el imaginario. Y no puede ser eso, Dios, de ninguna manera. Tiene que ser comprobado en la vida de uno. Así que en algún momento mis hijos y sus hijos tendrán que confrontar al Dios de Israel. Y ojalá, como Jacob, digan, no te dejaré hasta que me bendigas. Y no como Esaú, digan, no me interesa. Así que Jacob les dice, levantémonos, subamos a Betel, haré allí altar al Dios. Entonces, en Betel que había puesto, había erigido una piedra por señal, había ungido, pero ahora va a ser un altar. Es diferente. Es decir, había puesto señal, sabía dónde había sido el hecho, va a ir exactamente a ese mismo lugar, pero ahora va a levantar un altar, lo que significa que lo consagró. O sea, se va a convertir en un lugar de culto. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Le dieron, perdón. Los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y es interesante, ¿no? Que no los destruyó, sino que los escondió. Bueno, esto de esconderlos no necesariamente significa que los haya escondido para buscarlos después, sino es como enterrarlos.
es decir, les echó tierrita, los sepultó, haciendo referencia al olvido, pero muy seguramente no estos, sino sus descendientes o cualquiera en cualquier otro momento los pudo haber encontrado. Hay una instrucción acerca de los ídolos, ¿qué se hace con los ídolos? Cuando el Señor le dijo al pueblo que entrara, mucho tiempo después le dice, cuando entren a la tierra de Canaán, ¿qué harán con los ídolos? Los destruirán, los destruirán. ¿Por qué pasa esto? Que después de que se encuentran, se vuelven a deificar. Bueno, independientemente del caso, es que él hace una tarea importante y es por primera vez se lee en toda la escritura que hubo algo tal como una destrucción de ídolos, un barrido de creencias y se le pide, en este caso a su familia, a su casa, que adoren a un único Dios, el Dios de Israel. Estos, porque eran muchas de las prendas que se utilizaban no eran por mera decoración, tenían que ver con la misma idolatría. Por ejemplo, tenían formas, ¿no? Lunetas en relación al dios Luna. Muchas de las formas tenían que ver con sus deidades, como en cualquier cultura. Si te fijas en las culturas precolombinas, también tenían estas relaciones con sus dioses. Entonces todo lo que ellos usasen que tuviese un sentido de culto a los otros dioses, pues terminó siendo recogido. Salieron y vea, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El mundo les cogió miedo a estos porque recordemos que después de la venganza de Analía, de la venganza de Dina, Jacob sabe que ya no eran gratos para la gente de ella, ¿no? Ya eran ahora non gratos. Y dice, nos van a matar en cualquier momento, nos cogen y nos acaban. Así que Dios, dice, el terror de Dios estuvo sobre ellos, significa que Dios los protegió incluso de los demás, no buscaron lastimarlos, más bien les cogieron fue miedo. Y no los persiguieron, lo que les permitió la huida. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba edificó un altar y llamó el nombre de aquel lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios. Él, Betel, sí. Porque allí a él le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, amada de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Bueno, entonces él logra salir de la zona de Siquem. El Señor lo protege el día de su casa. Y eso es un recorrido turístico. Sus hijos me imaginan diciéndole, hace 20 años yo estuve aquí, yo no sabía qué hacer, me quería suicidar, me quería tirar de una peña, me iba a coger almohadazos con esa roca y me quedé dormido. Y ahí el Señor me apareció y me dijo, ¡boom! O sea, literalmente debió pasar algo así porque estaba señalada la roca. Ahí, muchachos. Y erige un altar, lo que significa que muy probablemente habrá presentado algún sacrificio. Y lo que significa que instauró un culto, el primer culto. Sí, el primer culto familiar, bíblicamente expresado, quizás sea este, donde él y toda su familia están presentando una ofrenda, donde están reconociendo a Dios por sus promesas y por el cumplimiento de las mismas. Ahí hubo la oportunidad de decirle, hijos, Dios me ha cumplido. Y aquí la evidencia. Yo estuve aquí huyendo de ser asesinado y hoy estoy aquí con todos ustedes, reunido, con todo este ganado, con todo y a pesar de todo, ¿no? Entonces aquí se menciona que la nana, la nodriza, la ama de Rebeca, fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob. ¿Quién era esta Débora? ¿Quién era Rebeca? Pica la nariz. La mamá de esta. La mamá de José.
La No, esposa de Rebeca fue la Jacob. primera esposa. Rebeca es la mamá de todos ellos, La mamá, la esposa de la Isaac. esposa de Isaac. Sí, ¿Y ella quién es? ¿Quién es Débora? Débora, si acordamos cuando una egipcia, ¿no? Eliezer va hasta a traer a Rebeca, ella sale con una nana. Es esta. Entonces, esto nos deja ver algo muy interesante y es por qué Débora estaba con ellos, ¿no? ¿En qué momento esta mujer se habrá pegado al parche? Porque Jacob sale solo. Entonces, ¿en qué momento Débora está en este lugar? No se menciona, pero probablemente cuando llega Jacob a esta zona, pues Débora se suma, pues ella vivía en esa zona. No se sabe cómo, pero termina con ellos, acompañándolos y termina muerta, enterrada en Betel. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue del Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, derramó sobre ella libación, echó sobre ella aceite y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Entonces vuelve y acontece una teofanía, una aparición de Dios, donde ratifica algo que ya había pasado antes. ¿Dónde? En otro lugar, en Peniel. Allí es donde el Señor le dice, tu nombre no será más Jacob, sino te llamarás Israel, pues has peleado con Dios y has vencido, ¿cierto? Y él le dice, ¿cuál es tu nombre para que yo lo sepa? Y el ángel le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Pues aquí vuelve y le dice, tu nombre no será más Jacob. O sea, ¿no te lo había dicho allá? ¿Qué pasa, Jacob? ¿Por qué no me obedeces? No, sí le insiste, ya no será más tu nombre Israel. Jacob, ahora serás Israel. Y, eh, y le confirma también y le renueva el pacto de sus ancestros. ¿Cuál? Pongámosle cuidado. Yo soy el Dios omnipotente, el Todopoderoso. ¿Cómo dice la Escritura fue conocido Dios por Abraham? Como el Shaddai. Aquí le dice, soy el mismo. O sea, literalmente le está dando el nombre con el que fue conocido por Abraham o la manera en que fue conocido. Le dice, sí, soy el mismo. Crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Este texto es mencionado por el apóstol Pablo. Es mencionado en el Nuevo Testamento acerca de cómo sería, digamos, el alcance, la plenitud de Israel, cómo vendría a ser en el futuro. Y ya los apóstoles viendo esto en un sentido cumplido, pues hablan de ello. Crece, multiplícate, nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti, a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Entonces le dice, este lugar de tus padres no será solo para ti, sino para tus descendientes. Se va y a él le erige nuevamente una señal donde el Señor le había aparecido tal cual como pasó en la anterior vez, una piedra nuevamente llama y confirma más bien ese lugar como Betel, donde Dios le había hablado. Entonces, insisto, ver lo interesante de este lugar, que se ha llamado Casa de Dios, donde Él no solamente tiene la primera, digamos, revelación de Dios, sino también como después de muchos años se confirma el pacto y su familia, yo creo que él vio a su familia allí cerca de él mientras tiene toda esta nueva aparición y debió sentir pues que Dios había sido fiel, sin lugar a dudas. Y el Señor le dice, con estos, con tus descendientes, a ellos también les daré este lugar. Partieron de Betel y había allí como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Hubo trabajo en su parto. Aconteció como había
trabajado en su parto que le dijo a la partera: no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Bueno, aquí ya empieza a ser como historias muy cortas y concretas de eventos importantes. De partir de Betel, yendo hacia Belén, ¿no? Éfrata, Raquel da a luz el último de los hijos de Israel, el último de los hijos de Jacob. ¿Cuál es este hijo? Benjamín. Y muere en esto. O sea, viene un momento desgarrador, muy seguramente para Jacob, porque ve la alegría de un hijo más, pero completamente opacada por la muerte de su esposa más amada. El caso es que aquí vemos algo que es interesante, es que en la antigüedad, ¿quién ponía los nombres? Las mamás. Las mamás ponían los nombres. Ya muerta, Jacob le cambia el nombre a su hijo, pero si vemos, todas, Lea y Raquel, pusieron los nombres de sus hijos, ¿no? Son costumbres, no hay un mandamiento acerca de quién debe poner el nombre, sino es curioso, porque actualmente, muy seguramente en el pueblo judío, quien pone los nombres, creería, son los padres. Y bueno, Benjamín, hijo de mi diestra, hijo de mi diestra. Así murió Raquel, fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre la sepultura, que es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy, y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, los hijos de Lea, y aquí viene la mención. Vale la pena aclarar que este versículo del 22 al 26 es muy evidentemente un pasaje agregado a posterior. ¿Por qué es evidente que es agregado a posterior? Primero, porque tiene un propósito ordenador. Vamos a leer en orden por primera vez los 12 hijos de Israel. Segundo, porque de repente, de un momento a otro, ya no le llama más Jacob a Jacob, sino Israel. Es decir, se ha estado leyendo todo el tiempo Jacob, Jacob, Jacob. De repente, versículo 22 al 26, se lee Israel y vuelve 27 en adelante y vuelve a Jacob. O sea, hay un pasaje allí puesto a posterior, seguramente por los escribas, por algún sacerdote, que es narrado también en Primera Crónicas. Entonces, ¿qué dicen? Los hijos de Lea, Rubén. Entonces, vamos a aprender a recordar los hijos de Israel. Hijos de Lea, Rubén primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. ¿Cuántos? 6 hijos, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, no van en el orden de nacimiento, sino por orden de esposas. Primero Lea, luego Raquel. Ahora vienen los hijos de las concubinas. Los de Bila, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Otro dato interesante que quiero mencionar aquí es actualmente cómo se entiende a una persona como judío. ¿Cuál es la tradición? Por ejemplo, tú tienes un padre judío y tu madre católica, latina. ¿Ese hijo es considerado judío, sí o no? No, la costumbre no. No, aunque su padre sea judío. Pero ¿qué pasa si si es viceversa? El padre es cualquier otra religión, es un budista y la esposa es judía, ¿el hijo es considerado qué? Judío. Judío. ¿Por qué? Si bíblicamente, no es así, bíblicamente los hijos, a ver, la identidad se consideraba partida
del padre de familia, ¿no? Sean organizados por el orden de sus padres. Siempre fue por los padres. Hijo de Isaac, de hecho se hablaba así, ¿no? Ben Isaac, Ben Israel, ¿no? Hijo de. El apellido o la identidad era plenamente paterna y no materna. Hoy en día es al revés. ¿Saben qué podría haber hecho ese cambio? Bueno, eso es relativamente moderno y eso, bueno, es más bien antiguo, pero bíblicamente hablando es moderno. Y eso acontece después de la deportación, más bien mucho después, y es para el tiempo por allá de los griegos. Y el caso es que como padre puede ser cualquiera, y ellos asimilándose tanto con el tema helenístico, eh, los maestros decidieron empezar a reafirmar la evidencia de quién es pueblo y quién no en base a una madre. Pues no hay manera de negar quién sea una madre, pero un padre sí. Entonces cualquiera puede decir que es de padre judío, pero no, pues no se puede comprobar. En cambio, una madre sí. Así que se establece por norma que si de hecho se menciona así en el Talmud y en diferentes midrashes, si es de madre judía, niños judíos, si no, no. Y mucho tiempo después, ya para aquí, para un milenio después del Mesías, es decir, hace 1000 años más bien, con Rambán, con Maimónides, esto se establece. Y es cómo se mide el derecho judío si se es hijo de madre judía, ¿vale? Entonces, para que lo sepamos, esto fue un cambio que hacen los maestros por las diferentes razones contextuales, pero que se establece así cultural y tradicionalmente. Hoy en día hay mucha polémica en torno a quién es judío. De hecho, hoy en día tú puedes, y no por tradición, sino desde el 1950, tú puedes decir, si tienes padre o un ancestro judío, tú puedes solicitar la, la ciudadanía judía. No sé actualmente cómo hoy cómo se maneja, pero sí sé que desde hace 50 años hubo una gran flexibilidad, pues lo que se buscaba es que el mundo retornara a ese lugar, independientemente si su madre o su padre es judío o no, es quien se identificara como judío o tuviese algún pasado judío. Y esto en contraste con la tradición, pues ella hoy en día sigue diciéndolo de esa misma manera. Entonces el debate más que todo es entre ellos, creo yo, entre el pueblo judío. ¿Quién es judío? Pues es una de las preguntas más raras, o sea, porque es difícil de responder bajo un argumento humano. Es muy complejo, ¿no? Creo que es una pregunta muy difícil. ¿Quién es colombiano? Que ha nacido en Colombia. Ya, sencillo. ¿Quién es judío? Pues es que, ¿cómo se mide eso? ¿Cuál es entre los judíos hay ateos? O sea, no se trata de creencia. Puedes ser ateo y ser judío. Puedes tener padre judío y no ser judío porque no te acepten. Puedes ser completamente latino, es decir, un pueblo latino, con creencias, no sé, cristianas y tener también ciudadanía judía. Puede ser musulmán y judío. Pues, o sea, ¿cómo se identifica a un judío? Es una pregunta difícil y tiene muchos matices políticos y muchas intenciones políticas. Es decir, pues en la medida que hayan más que se identifiquen como judíos, pues más grande es la nación judía. Sin embargo, de ahí a que esos judíos pues se correspondan al entramado bíblico, pues es difícil la respuesta, sencillamente. Porque pues, sin lugar a dudas, toda la historia bíblica gira en torno a el Dios de Israel. ¿Cómo podríamos hablar en ese orden de ideas de un judío que no crea en este Dios o no lo busque y considerarlo un hijo de Israel? Pues es algo, la verdad, difícil. A tal punto que Yeshua dice, ¿ustedes se creen hijos de Abraham porque se llaman hijos de Abraham? Siento mucho, pero sus actos son como hijos del diablo. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ese tipo de argumentos de Yeshua pone mucho en tela de juicio el pensamiento de lo que debe ser el pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, es un tema muy complicado y por supuesto suena
de hecho, meterse a cuestionar siquiera eso para muchos es muy ofensivo. Pareciera que son ataques y muchas veces se ve muy mal. Pero independientemente de la opinión pública, lo que sí hay algo que siempre hay que enfatizar es que Dios ha llamado a un pueblo para que le conozca. Si su pueblo no le conoce, ¿para qué llamarse su pueblo? Eso es algo pues, que solamente debería tener ese sentido. Lo que es de más de eso solamente es una identidad que se busca tener, que se quiere mantener y que de la cual nacerán muchos, claro, hijos de Dios y creyentes en Él. Pero sin lugar a dudas tenemos que decir con total honestidad, es necesario que el que se llame a sí mismo hijo de Dios busque a Dios, o el que se llame a sí mismo pueblo de Israel busque al Dios de Israel, o el que se llame a sí mismo judío, como dice el apóstol Pablo, el judío no es el que lo es exteriormente, sino aquel cuya alabanza procede de Dios. Entonces, ahí les dejo eso para que lo meditemos. Así que de nuestro pueblo judío solo hay que decir que el Señor nos guíe, les dé sabiduría, asistencia, que les hable al corazón y les guíe, porque la situación del pueblo o de la nación de Israel es muy complicada en todas sus etapas. Después vino Jacob a Isaac su padre Mamre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaban Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Exhaló Isaac el espíritu y murió. Fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vean lo chistoso, porque Isaac, ya viejo, casi ciego, no reconoció a Jacob. ¿Cómo estaría este papá cuando llegó 20 años después? Y hasta más. Porque pasó lo de el tiempo que se habrán quedado en Siquem. X tiempo, no sé. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que este señor sí ya estaba bien viejito. Sí, lleno de días. Lleno de días, sí. Pero lo alcanzó a ver. Pero alcanzó a ver. Ah, sí, yo creo que esto fue tremendo, sí. Que Isaac haya logrado ver a su hijo después de un exilio como el que tuvo. Y ver, que se llega a ver. Yo creo que cuando llegó dice, papá, estoy acá, él dice, ay, no me salga otra vez con lo del, con lo del disfraz. Y ver que, o no sé si lo vieron, pero que Saúl haya también accedido a sepultar a su padre, pues yo creo que esto fue algo muy especial. Solamente que no estaba ni Rebeca, ni estaba, eh, o sea, fue algo que solamente estaba Jacob y Esaú. Si me hago entender, o sea, debe ser raro porque hay algo que lo une mucho a uno y es los padres. Cuando ellos ya no están y uno tiene tantas complicaciones familiares como que quedan en ese punto de qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, el caso es que al parecer Jacob y Esaú sí logran realmente limar las perezas y se menciona una vez más que se encuentran. Capítulo 36. Este es rápido este capítulo porque es la mención de varios nombres para que digan, subrayen ahí el nombre que digan, este lo quiero para un hijo mío. No, este yo ahí leo, como los nombres los ponen son los abuelos, entonces yo le voy a poner el hijo a mis nietos que se llame aquí de una. También ahí hacen ver que estaban Jacob ¿Cómo? y Esaú. Sí, que se llame de una vez. Manahat. Sefo Onam. Ah, nombres maravillosos. No mentiras. Estos son los descendientes de Esaú. A ver, capítulo 36. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Bueno, primero, ¿por qué se llama Edom? Esto ya se menciona desde mucho tiempo atrás cuando se menciona por primera vez la historia de Jacob y Esaú. Dice que porque él era como rojizo, pelirrojo, ¿no? Era un hombre quizás pues de una apariencia un poquito diferente, ¿no? Lo que enfatizan que era allí el Barbarroja, era un hombre que tanto así que se le pone así, se le llama Edom, que significa rojo o sangre. Y también nos recuerda el tema del guisado de lentejas, ¿no? Esaú tomó sus mujeres, las hijas de Canaán, ¿cómo se llamaban? Ada, hija de Elón Eteo.
Entonces, primera una etea, no atea, etea. Hitita, es lo mismo. A Olibama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Eveo, otro cananeo, ¿no? Entonces están los eteos, los heveos, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, y una prima, una ismaelita. Ada dio a luz le dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Aquí no se me vayan a cansar con los nombres, sé que es un poquito porque todos suenan raro, también pensar que ellos que tienen que ver unos con otros, pero vamos a leerlo para dar algunos datos. Bueno, el caso es que, a ver, Ada dio a luz a Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel, y a Olihama a Jeús, a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Bueno, un dato importante. ¿Cuál fue? Esto es pura preguntas y respuestas bíblicas. ¿Cuál de los hijos de Jacob nació en Canaán? Benjamín fue el único de los hijos de Jacob que nació en Canaán. El resto nació ¿dónde? Allá en Padan Aram. O sea que eran, ¿qué? En esos días arameos. Dato interesante. En un sentido de nacimiento, donde nacían, ¿no? Esaú tomó sus mujeres y sus hijas y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Entonces ya Esaú definitivamente se establece en otro lugar que se llamará más adelante Edom, Seir, y que se establecerá con el tiempo en un pueblo que se llamarían los Idumeos o los Edomitas. Los bienes de ellos eran muchos, no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. ¿Listo? Se enfatiza, él es Edom, el cual es Edom. Es interesante porque en el versículo 1 se menciona Esaú, el cual es Edom, y aquí en el 8, Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú. ¿Por qué creemos rápidamente que enfatiza en que él sea Edom? ¿Qué? Porque quien narra esta historia, mucho tiempo después, pues ya no habla de personas, habla de pueblos enteros. Y era clave más bien identificar este es este pueblo. De un tío muy antiguo, es este pueblo que hoy en día nos hace guerra. Y particularmente, ¿qué pueblo? Amalek. Un enemigo futuro de Israel. Es muy importante que quien está contando la historia le diga, esto ya había pasado antes, no recuerdo con qué historia, donde ratificaba. Saben, creo que es con Cam, que insistía, Canaán, hijo de Cam, Canaán, hijo de Cam, los cananeos, insistía, los cananeos son los que, por eso es que son malditos. Que ese día yo mencioné, ¿cuál es la razón de la insistencia de Canaán? Pues es que quien está leyendo la historia mucho tiempo después necesita saber de dónde procede un pueblo que debía ser quitado, ¿no? Cortado. Entonces, ¿por qué lo insiste? No olviden que esos edomitas con quien tenemos conflicto proceden de un tío loco. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. En el monte Seir, estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omán, Sefo, Gatam y Cenaz. Temna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. O sea que Amalek era un nieto de Esaú. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholihama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú. De Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omán, Sefo, Genaz, Coré, Gatam y Amalek. Son los jefes de Elifaz de la tierra de Edom. Estos son los hijos de Adá.
Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl, los jefes de Nahat, Será, Samat y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel de la tierra de Edom. Estos los hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aolihama, mujer de Saúl, los jefes de Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aolihama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, el Sedom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotam, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, de la tierra de Edom. Los hijos de Lotam fueron Ori, Gemam y Timna, mujer de Lotam. Los hijos de Sobal fueron Albam, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aoliham. Los hijos de Ana fueron Disón y Aolihama, hija de Ana. Fueron los hijos de Disón, Emdan, Esban, Itran y Keran. Estos fueron los hijos de Ezer, Bilhan, Saaban y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los hijos de los Oreos. Los jefes Lotán, Sobán y Sibeón. De los Oreos por sus mandatos en la tierra de Seir. Perdón, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandatos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaban en la tierra de Edom antes de que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Bueno, aquí hay un dato interesante. El primero, del que haremos mención ya al final del capítulo, es de Amalek. Y el otro es este. Y es que antes de que Israel tuviese reyes, un sistema monárquico, ya unos 1000 años antes, tiempo antes, ¿cómo es que se llama? Edom, los edomitas ya habían establecido un reino monárquico. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver si Edom es un lugar y Israel es otro? Pues porque Edom, para el tiempo en que se lee esta historia, era gobernado por Israel. Entonces, por eso es contundente decirlo. Ellos ya tenían un sistema monárquico antes de que nosotros los gobernásemos. Ellos le entregaban tributos a Israel, pero como está la profecía de Isaac, ¿no? Pero cuando ¿cómo es? Tú servirás a tu hermano y él pondrá el yugo sobre ti, pero llegará un momento en que se ha quitado. Y hacía relación a esta profecía donde para el tiempo de David, si no estoy mal, o después de David, ellos dejan de pagar tributo y se independizan. Pero ellos eran gobernados por Israel. Pero desde antes de que Israel tuviese un sistema de reyes, ya estos tenían reyes. Los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes de que reinase el rey sobre los hijos de Israel fueron estos. 32. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Borsa. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam de la tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, reinó en Hadar en lugar suyo. El nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su mujer, Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares, sus nombres: Timna, Alba, Getet, Olibama, Ela, Pinón, Cenaz, Tema, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces vimos algo interesante, y siempre he hecho hincapié en todo el estudio de Génesis de cuando han habido versos que evidencian una edición diferente, una edición que demuestra que esto fue recopilado, documentado por un tiempo muy posterior, por, ¿cómo le llamamos? Por personajes muy estudiados, lo que significa que son sacerdotes o escribas, porque tienen una manera que se evidencia el método en la recolección, que más allá de contar una historia, cuenta una historia y de repente llega el método. Entonces se evidencia cómo fue un asunto de llenar vacíos que, no que hubiesen vacíos per se, estos son historias, cada una independiente, ellos son los que hicieron la tarea de recopilar y de sumar
los textos que ayudan a entender muchas cosas, como en este caso, de dónde vienen los edomitas o los idumeos. Entonces, dos datos. Primero el de Amalek. ¿Quién fue Amalek? Amalek fue un nieto de Edom, con el que hay una guerra a muerte. ¿En qué momento pasa esto? Bueno, es cuando el pueblo de Israel, por ya capítulo 17 de Éxodo, están saliendo de la tierra prometida y en su cruce, están saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, y en su cruce los pasan por las o cerca de, de, de Amalek. ¿Dónde vivía Amalek? Para ese tiempo se asentaba en el Negev, que de hecho, ¿quién vivió en el Negev? Isaac, cuando joven. Estos se asentaron en esa zona del Negev, que eso es al sur de Israel, en el desierto del Negev. Y cuando vieron cruzar al pueblo, lo que hicieron fue ir detrás de él por la retaguardia y atacar a los más débiles. Pues, ¿quién iba atrás? Pues los de lento caminar. Los seguramente madres, niños, ancianos. Los que iban suave porque no podían al ritmo de los jóvenes o a los de guerra adelante. Entonces atacaron por la espalda, lo que significó una declaración de guerra de Dios sobre ese pueblo. Como estos hicieron eso, serán cortados. Y hay una batalla allí donde, si recordamos, Josué y no recuerdo quién es el otro, le sostienen las manos a Moisés, mientras, no, le sostienen las manos a Moisés mientras hay una guerra, y cuando se bajaban las manos prevalecía Amalek, cuando alzaba prevalecían los israelitas. No sé si recordamos esa historia. Ahí también me ayudan con el nombre. No, es otro, pero entonces con otro nombre. No era Yetro, era otro. Era entonces con otro nombre. Bueno, más adelante, entonces pasó eso, ¿no? Por lo que el Señor le dice, serán cortados. Más adelante, mucho tiempo después, recordamos otra escena, y es cuando Saúl, el Señor, ya ellos establecidos. Bueno, en tiempos de los jueces en Israel, en tiempos de los jueces de Israel, los edomitas también participaron en diferentes momentos, como en el caso de Gedeón. Hur, se llamaba Hur. En el caso de los jueces, los edomitas también participaron, como en el caso de Gedeón, y ellos fueron parte del pueblo vencido. Es decir, hubo diferentes momentos en que estos estuvieron en conflicto con Israel, y una de las batallas más claves es cuando el Señor le ordena a Saúl que vaya y complete la tarea de erradicar a Amalek. ¿Y qué pasa en esa historia? Que Saúl perdona la vida del rey de los amalecitas y lo mejor del ganado. Ajá. ¿Sí? Era Aarón, que yo dije Josué. En esa historia vemos algo terrible porque le cuesta eso el reinado a Saúl y su elección como rey y sus descendientes. Fue una rebelión. ¿Contra qué? Contra un mandato divino. ¿Cuál? El de juicio. El Señor había ordenado un juicio y este no lo hizo por las razones que fuesen. No fue considerado un hombre fiel, un siervo, un escogido de Yahweh para hacer su voluntad. Esto hizo que el pueblo de Amalek no solamente fuese cortado en su momento, sino más bien se hubiese fortalecido para el tiempo posterior. El caso es que cuando termina el conflicto entre estos dos pueblos, pues de Amalek prácticamente además se menciona por allá en Crónicas que los de Simeón, creo, los de Benjamín, terminan ya con los pocos que habían, se terminan desapareciendo lentamente en la historia y no hay mayor mención de los amalecitas a partir de ese momento. El otro del que quiero hacer énfasis o hablar es como tal de, bueno, ¿qué edomitas o idumeos importantes en la historia han habido? O vieron, o hubo, creo que es la manera correcta, hubo. Hay uno particular y es Herodes el Grande. Y no solamente Herodes, sino su hijo y su nieto. ¿Sí? Herodes el tetrarca, y luego creo que es Arquelao y Herodes III, una cosa así. Son como 3 o 4 generaciones más adelante, y cada uno con su manera. Herodes, la matanza de los niños. Él fue estimado como un rey judío porque Herodes... ¿Cómo funciona el tema?
Herodes era idumeo, es decir, era de Edom. ¿Pero por qué fue tenido como rey judío? Porque para el siglo primero y segundo antes del Mesías fueron obligados los edomitas a convertirse al judaísmo. Entonces ellos convertidos al judaísmo tenían un tipo de o sea, eran judíos, pero de una casa idumea, no del linaje davídico. Por lo tanto, por eso a Herodes no lo aprobaban del todo, porque no era hijo de David, pero sí era judío, pero también era idumeo. ¿Sí? El caso es que esto y con todo mandó matar niños de su propio pueblo, eso si lo vemos desde esa óptica. Y no solo él, también Herodes el tetrarca, los que le siguen, son los que persiguen a los apóstoles y son los que emiten varios, o sea, fueron instrumentos de muerte, no solamente para el pueblo judío, sino también para los creyentes en Yeshua en diferentes oportunidades. Así que vemos cómo ese Edom hasta el final, si hay que mencionarlo de esa manera, fue un opositor por completo en su pueblo y quizás tuvo lo que quería, si lo vemos así por Herodes, reinar en medio de Israel. Pero no duró para mucho, este linaje también es acabado. Y no hay mayor mención, hasta ahí, digamos, hay mención y conocimiento del linaje idumeo. Ella también muere. Entonces, pues, la historia, cuando se ven así en una perspectiva amplia, está llena de tragedias, ¿no? Seguramente si pensamos en nuestras abuelas, nuestras madres, abuelas, bisabuelas, seguramente fueron violadas. ¿Por qué? Por el papá, por los tíos, por los amigos. En las familias hay historias tremendas. De repente uno es muy afortunado, gracias al Señor, y dice, en mi casa no he vivido nada así, sí, pues usted. Pero en las genealogías lo que se cuentan son cosas tenaces, cosas que uno no estaría dispuesto quizás a ver, ¿no? Tanto así que uno piensa que hoy en día dicen los mexicanos, los españoles nos deben un perdón, nos deben pedir perdón por lo que pasó con las culturas aztecas y mayas. Pero ¿qué son los españoles? ¿Qué son los mexicanos actualmente? Hijos de españoles. O sea, no, o sea, es que uno mira hacia atrás como, pues la verdad es que yo soy un hijo de indígenas, de españoles y quién sabe qué otro personaje europeo o andino. Pero uno tiende a vincularse con un único grupo, ¿cierto? Uno como que no se vincula a un único grupo y siente un cierto repudio por el resto. Pero cuando somos honestos y nos damos cuenta de quiénes fueron nuestros ancestros, uno dice, uy, qué vergüenza. Mi tatarabuelo fue el que violó a no sé quién, ese no fue el asesino de no sé dónde, ese no fue el que acribilló, no sé. Así estaríamos asustados con nuestros ascendientes. Hasta que llegamos allá, como los mexicanos diciendo a los españoles, pídanos perdón, pero cuando siga la historia, y esos pueblos que estaban ahí asentados eran también tremendos asesinos y sacrificaban hombres y a sus dioses y les sacaban el corazón y jugaban con ellos. Y los españoles luego vienen y hacen tremendos actos. Y uno dice, pues, ¿quién fue peor? Como dice el chavo, pues no sé, pero fue el juicio del Señor sobre pueblos enteros uno tras otro. Y así ha sido toda la historia. Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, porque ¿qué pueblo ha sido mejor que el anterior? No sé, eso es, ¿quién mide eso? Como dicen en las películas, ¿quién es el bueno y el malo? Pues depende de quién cuenta la historia, ¿no? ¿Quién cuenta la historia? Hoy en día hay una porción del mundo diciendo, oh, Rusia es el malo. Y hoy en día, muy seguramente, se ha levantado una nueva generación que va a decir Estados Unidos es el malo. ¿De qué depende eso? Pues eso es mucha propaganda, es un tema muy político. Lo único que sí sé es que hay maldad en este mundo, pero así, en oferta, burbujeante. El bueno y el malo es una falsa historia, solo hay una. Hay un pueblo escogido para anunciar las virtudes de Él, de aquel que nos llamó de la muerte a vida. Si nosotros hacemos de ese pueblo, que fue llamado Israel, que
que ha buscado cuantos caminos para dejarse de Dios, pero el Señor vuelve con su amor y dice, vengan aquí, hijos míos. Y los abraza una y otra vez. Y se ve el sufrimiento de este pueblo y de muchos pueblos. Y uno dice, esta rueda tiene que parar en algún momento. Así que, mis hermanos, espero que, como siempre, estas historias nos ayuden a entender que no se trata de nuestros padres, se trata de nosotros. Es de nuestro presente. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? Vemos a un Jacob que tuvo una vida que le llevó finalmente, por fortuna, a encontrarse al Señor, justo como él le dijo. Pero unos hijos que eran un desastre. Pero un José que fue tremendo hijo. Pero unos ancestros, pero unos descendientes que fueron un desastre. Pero luego un Moisés que fue tremendo. Y así, ¿no? Es como la moneda. La tiras y a veces sale cara y a veces sale cruz. Así que poner nuestra fe en nuestros ancestros o en los que han de venir, no es la tarea. La tarea es yo hacer mi papel de un escogido de Dios para anunciar sus virtudes, las de Él, no las de un pueblo, no las de una ideología particular, no, las de el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien llamó Israel y en quien dice, en ti serán benditas todas las naciones, en ti a tus descendientes, a ellos les daré este lugar, a fin de que me conozcan. No podemos desvincular a Dios de la historia porque si no, sí estamos robándole a Él su tierra, quien sea el nombre que tengamos. Esperando que estas palabras no les ofendan a nadie, pero siempre es necesario que si leemos la Biblia lo hagamos con honestidad. Que el Señor los bendiga a todos, que tengan una excelente semana, que el Señor traiga paz a Israel, a su pueblo, y que les permita salir adelante de tantos inconvenientes con sus vecinos y con todos los que buscan el mal de Israel. Que el Señor sea protector de los inocentes, de los justos en su tierra. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Elohim.